Hola, bienvenidos al canal. Mi nombre es Alejandro Santana y el día de hoy vamos a resolver el ejercicio 17.27 del libro de Tippens, Física, Conceptos y Aplicaciones. Dice así: 100 gramos de hielo a 0 grados Celsius se mezclan con 600 gramos de agua a 25 grados Celsius. ¿Cuál será la temperatura de equilibrio para la mezcla? Bueno, entonces este ejercicio la verdad que está muy padre porque pues ya combina todo lo visto en el capítulo, que vendría siendo desde la fórmula que hemos venido trabajando desde un inicio, que es masa multiplicado por calor específico y multiplicado por la variación de temperatura. También vamos a repasar lo que pasaba cuando teníamos una mezcla de dos sustancias, que era que íbamos a tener un objeto que iba a ganar calor y otro objeto que iba a perder calor. Lógicamente el objeto más frío era el que iba a ganar calor y el objeto más caliente era el que iba a perder y le iba a ceder este calor. Lógicamente esto en condiciones ideales y controladas en un laboratorio o algo así, o también mediante algunos artefactos o recipientes que de alguna manera controlan que el calor se vaya hacia el medio ambiente. Entonces, bueno, eso es en condiciones ideales, pero digamos que se pueden hacer aproximaciones bastante buenas en condiciones estables, ¿no? Controladas. Y por último, teníamos también los conceptos de calor latente de fusión y calor latente de vaporización, que eran estas dos divisiones que son la misma, pero en una era el calor necesario por unidad de masa que se necesita para pasar una sustancia de su fase sólida a su fase líquida, o sea, cuánto calor había que agregarle a una sustancia para que cierta cantidad de materia la pudiéramos convertir de su fase sólida a su fase líquida. Y el calor latente de vaporización es el calor necesario que se le tenía que aplicar a una cantidad de masa para que nosotros pudiéramos pasar esa sustancia de su fase líquida a su fase gaseosa. Entonces, esto era lo que significaban estos dos valores de LF y LV. Y estos valores los podemos encontrar para distintas sustancias en la tabla 17.2. Bueno, también otra cosa que podrán notar aquí es que borré la respuesta. ¿Y por qué borré la respuesta? Bueno, yo ya la sé, ¿no? Pero lo que pasa es que aquí lo ideal sería que viniera sin respuesta porque en este ejercicio en particular se tienen que hacer suposiciones y puede ser que en otros también, pero a lo mejor eran un poquito más obvios. Incluso a lo mejor este también puede resultar obvio. Puede haber ejercicios a lo mejor más complicados que no sea tan obvio, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, lo que pasa es que aquí dice que 100 gramos de hielo a 0 grados Celsius se mezclan con agua. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Bueno, al mezclar esto, nosotros no sabemos si esto va a quedar parte hielo y parte agua, o el agua se va a congelar y también se va a convertir en hielo, o todo el hielo se va a derretir y se va a convertir en agua. Entonces, no podemos saber cuál sería el estado final de esta mezcla de estas dos sustancias. Entonces, por eso estoy quitando esta respuesta, porque con la respuesta que nos dice aquí, ya sabemos cuál va a ser el resultado final de esta mezcla. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer suposiciones. De hecho, más adelante en los ejercicios posteriores del libro, vienen ejercicios muy buenos en donde ahí sí prácticamente no se sabe cuál va a ser el resultado final de la mezcla. Aquí se puede intuir un poquito por la cantidad de hielo y por la cantidad de agua y la temperatura del agua y la temperatura del hielo. Entonces, pues aquí se puede intuir. Entonces, a lo mejor aquí no vamos a hacer tantas suposiciones, pero después, si llegamos a hacer los ejercicios finales de este capítulo, del 17.48, 49, 50, ahí sí puede ser que tengamos que hacer distintas suposiciones y por ejemplo, si nosotros hacemos una suposición y nos da un valor que no puede ser posible, por ejemplo, a lo mejor una masa negativa o hacer la suposición de que tenemos agua y nos queda un resultado por debajo de 0 grados. Entonces, esos son valores que no pueden ser. Entonces, quiere decir que nuestra suposición está mal hecha y tendremos que hacer otro supuesto hasta que ese supuesto combine con los resultados que estamos obteniendo. Pero bueno, para ya no hacer más largo el video, vamos a empezar. Entonces, dijimos que una de las sustancias va a ganar calor y la otra lo va a perder. Entonces, entre hielo y agua, ¿quién va a ganar calor? Pues lógicamente el objeto más frío es el que va a ganar calor y el objeto más caliente es el que lo va a perder. Entonces, de este lado escribiremos los valores para el hielo. También hay que tomar en cuenta cuáles son las etapas por las cuales va a pasar este
esta sustancia, que en este caso sería el hielo. Ok, vamos a suponer que como son pocos gramos de hielo en comparación con el agua, vamos a suponer que todo el hielo se derrite. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que la mezcla final va a ser solamente agua. No sabemos a qué temperatura, puede ser a 3 grados, a 100, a 58 grados, a 70 grados, pero por las cantidades que están aquí, pues va a ser una cantidad más o menos como entre 5, 10, 15, 20, ¿no? Puede ser entre esos valores que están por debajo del 25 y por arriba del 0. Entonces, vamos a empezar. Quiere decir que este hielo, primero que nada, ok, está a 0 grados Celsius, está en forma sólida, y lo primero que tiene que hacer es, ya no puede aumentar su temperatura, porque no podemos tener hielo a 1 grado Celsius. Entonces, lo primero que va a hacer es convertir todo este hielo en su fase líquida, es decir, lo va a convertir en agua también a 0 grados Celsius. Ok, ya que tenemos el agua a 0 grados Celsius, lo que va a pasar es que ahora sí, va a empezar a aumentar la temperatura, pero no sabemos a qué valor de temperatura, solamente sabemos que va a ser un valor entre 0 y 25, y de hecho ni lo sabemos, lo estamos suponiendo por las cantidades que tenemos aquí. Como tenemos menos hielo y tenemos más agua, pues lo más lógico es pensar que vamos a tener al final solamente agua, ¿no? Ok, entonces no sabemos a qué temperatura. Bueno, entonces esas son las etapas por las cuales va a pasar el hielo. Ahora, ¿qué le va a pasar al agua? Pues el agua, primero que nada, se encuentra a una temperatura de 25 grados. ¿Ok? ¿Qué es lo que le va a pasar al agua? Pues no va a llegar al estado sólido, no va a llegar a convertirse en hielo, porque dijimos que la mezcla final va a ser agua. Entonces, esta agua a 25 grados Celsius no va a pasar a 0 grados Celsius y convertirse en hielo. Entonces, lo que va a pasar es que va a llegar a esta misma temperatura, que no sabemos cuál es, pero van a llegar a la misma temperatura tanto el hielo como el agua, porque al final tiene que haber ese equilibrio para la temperatura, ¿ok? Entonces quiere decir que el agua solamente va a pasar por este proceso en donde cambia su temperatura, y el hielo va a pasar por el proceso de primero convertirse en líquido y después ese líquido aumentar su temperatura. Entonces ahora sí, vamos a escribir lo que tenemos acá, calor ganado. Entonces el calor que va a experimentar primero, el hielo, se va a utilizar para convertir el hielo en agua. ¿Qué fórmulas vamos a usar aquí? Pues vamos a utilizar las de calor latente de fusión. Vemos que aquí la masa está dividiendo, al pasarlo al otro lado pasaría multiplicando. Entonces nos queda que el calor necesario es igual a la masa del objeto multiplicado por el calor latente de fusión. En este caso, el calor latente de fusión lo encontramos en la tabla, y la masa de hielo dice que son 100 gramos. Entonces aquí escribiremos 100 gramos. Y multiplicado por el calor latente de fusión, eso nos da para el agua, son 80 calorías por cada gramo. 80 calorías por cada gramo. Entonces vemos que gramo con gramo se nos cancela y nos da estos 100 por 80 serían 8 por 1, 8, y agrego los 3 ceros, 8000. Necesitaríamos de 8000 calorías para convertir esos 100 gramos de hielo en 100 gramos de agua a la misma temperatura. ¿Ok? Pero ahora hay que agregarle este calor que va a ser el necesario para convertir el agua a 0 grados Celsius a agua también, pero no sabemos a qué temperatura, simplemente sabemos que es una temperatura entre 0 y 25 grados. Entonces, la fórmula que vamos a utilizar ya no va a ser ninguna de estas dos, porque aquí sí hay una variación de temperatura, va a ser esta de acá. Entonces será masa, que son, bueno, lo vamos a escribir aquí, masa por calor específico por variación de temperatura. Entonces el calor será igual a la masa, que siguen siendo 100 gramos. Recordar que aquí ya es agua, ¿sí? Porque estamos en esta fase, en esta etapa. Entonces son 100 gramos de agua multiplicado por el calor específico del agua. Ahí tener mucho cuidado, porque en la tabla aparece tanto el calor específico del agua, del hielo y del vapor de agua. Entonces, como estamos con calor, como estamos, con agua, vamos a tomar el valor del calor específico del agua, que será 1 caloría sobre gramo por grado Celsius. Ahí está. Y esto multiplicado por la variación de temperatura. Pero no sabemos cuál es esta temperatura final. Bueno, pues simplemente lo vamos a dejar indicado. Temperatura final menos la inicial, que es 0. Entonces lo escribiremos así. ¿Ok? Entonces todo esto es el calor ganado del hielo. ¿Ok? Es esta parte de la izquierda de aquí. ¿Ok? Y ahora vamos con el calor perdido.
Bueno, como aquí el agua solamente va a variar su temperatura, entonces utilizaremos nuevamente esta fórmula de aquí. Tenemos entonces que es igual a masa por calor específico por variación de temperatura. Entonces, esto es igual a la masa de agua que teníamos era de 600 gramos. Entonces serán 600 gramos multiplicado por el calor específico. Nuevamente, como es agua, hay que utilizar el valor de la tabla para el agua. Y finalmente multiplicado por la variación de temperatura. Pero aquí tampoco sabemos cuál es la temperatura final. Entonces, pues tendríamos que escribir lo mismo. Temperatura final menos 25. Pero recordar que si nosotros escribimos esto, TF menos 25, la temperatura final, aunque no sepamos cuál es, sabemos que es un valor menor a 25. Por lo tanto, esto nos daría un valor negativo. Y si se dan cuenta, al multiplicar un negativo por todo esto, pues también nos daría un calor negativo. ¿Por qué? Porque es calor que se está perdiendo, está todo perfecto. Pero si nosotros queremos igualar esta cantidad de calor perdido con la cantidad del calor ganado, pues no podemos igualar algo negativo con algo positivo. Por lo tanto, lo que haremos es simplemente voltear esta resta. Vamos a escribir primero el 25, aunque sea la temperatura inicial, y luego vamos a escribir la temperatura final de esta manera. ¿Ok? Y esto será el calor perdido. Muy bien, ahora sí, vamos a igualar. Aquí este calor ganado pues es la suma de estos dos calores. Entonces será los 8000 y aquí 100 por 1 pues es 100. TF o temperatura final menos 0 pues lógicamente es temperatura final. Y 100 por TF pues nos da 100 TF. Entonces el calor ganado será igual a 8000 más 100 TF igual, y aquí 600 por 1 son 600, 600 por 25, esto nos da igual a 15.000, entonces será 15.000 y 600 por menos TF, menos 600 TF. Entonces nos damos cuenta que tenemos una ecuación de primer grado con una sola incógnita, la cual podemos resolver. Pasamos todo lo que tenga TF a la izquierda y todo lo que no tenga TF lo mandamos a la derecha. Entonces aquí nos quedaría 100 TF. Esto que está restando pasaría sumando, más 600 TF es igual a 15.000. Este 8.000 que está sumando pasaría a la derecha, pasaría restando, menos 8.000. 100 más 600 son 700. 15.000 menos 8.000 son 7.000. Y TF es igual a 7.000 entre 700. Está multiplicando, pasa dividiendo. La temperatura final nos queda, que serán 10 grados Celsius. Y esa sería la respuesta de este ejercicio, 10 grados Celsius. Y esto concuerda con la suposición que habíamos hecho al inicio, en donde decíamos que todo el hielo se iba a derretir y se iba a convertir en agua, ¿sí? Entonces todo este hielo se derritió primero que nada, se convirtió en agua a 0 grados Celsius y después esa agua a 0 grados Celsius subió 10 grados de temperatura. Y el agua que teníamos original a 25 grados Celsius, lo que pasó es que disminuyó su temperatura hasta también llegar a 10 grados Celsius. Pero es importante este hecho de hacer la suposición. Les digo, aquí era un poco obvio que lo que nos iba a quedar iba a ser agua a una cierta temperatura. ¿Por qué? Porque teníamos mucha agua a 25 grados Celsius, o sea, no cercano a cero, y teníamos poco hielo a 0 grados Celsius, o sea, el hielo estaba ya a punto de derretirse, subía un grado más y esto se empezaba a derretir. Entonces, por eso era muy sencillo de suponer que el hielo se iba a convertir en agua. Pero, por ejemplo, en ejercicios posteriores del libro hay algunos en donde te mezclan agua, hielo, vapor de agua y a lo mejor las cantidades de las sustancias no son tan obvias de que una es mucha o de que otra es poca. Entonces a lo mejor ahí no es tan fácil saber si va a quedar solamente agua o va a quedar parte hielo, parte agua y parte vapor. Entonces ahí suelen complicarse un poquito más los ejercicios. Y no se me olvida, vamos a borrar aquí. Vemos que la respuesta, pues ahí está, ¿no? Coincide con lo que habíamos dicho. 10 grados Celsius es la temperatura final de esta mezcla. Bien, si te ha sido útil el ejercicio, te invito a que te suscribas para que no te pierdas el contenido de esta serie.